Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustina Apunte. Soy responsable del área de cultura de Fundación ICBC. La Fundación ICBC es una fundación que tiene más de 40 años trabajando en la promoción del comercio internacional y además tiene un área de cultura también, hace esos años, donde se hacen exposiciones, conciertos, y desde que empecé a trabajar yo estamos integrando la cultura y los negocios, tratando de hacer acciones donde podamos un lugar de encuentro entre más cosas. Con Agustina Peretti hemos trabajado muchos años en comercio internacional de obras de arte, y este año decidimos trabajar en industrias culturales, para lo cual hicimos un primer ciclo de encuentros en el primer cuatrimestre, que los pueden ver en nuestra página de YouTube, donde hablamos de temas más generales, más dirigidos al audiovisual, y hoy comenzamos una segunda etapa específica del mundo de los libros, que va a consistir en 3 encuentros. Bueno, la dejo con Agustina, que nos va a contar mejor sobre este nuevo ciclo y va a presentar a Trini Vergara, nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Agus. Buenas tardes a todos y a todas. Y muchas gracias también al área de cultura de Fundación ICBC por invitarme a coordinar un nuevo ciclo de encuentros que, como decía Agus, venimos coordinando, que venimos pensando durante este año con el objetivo de conversar y debatir sobre el presente y el futuro de las industrias culturales, y en esta oportunidad específicamente sobre el mundo del libro frente a los nuevos escenarios. También, como comentaba Agus, durante 3 jueves, desde hoy hasta el 18 de noviembre, la idea es recibir a grandes invitados, como la tenemos hoy de invitada Trini Vergara, para conversar sobre diferentes temáticas que abarcan el presente del mercado del libro, los desafíos que encuentra, el impacto de la digitalización, no solo en la producción, sino también en la comercialización, todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, todo el universo referido al marketing digital y las redes sociales, hasta acercarnos también a los nuevos actores y canales de difusión que el mundo del libro nos ofrece. Estos son todos los temas que nos propusimos abordar en este ciclo, así que bueno, que vamos a dar comienzo en el día de hoy con esta gran invitada que tenemos el honor de recibir, el gran placer de contar con ella, de esta gran hacedora, esta gran empresaria y emprendedora como es Trini Vergara. Trini es editora, es fundadora y directora de Trini Vergara Ediciones, dirige el proyecto Entre Editores, que convocó el coloquio El futuro de la edición y que promueve el informe Mujeres que leen y el Club Mujeres que leen, y además fue fundadora de BIR Editoras y también presidenta de la Cámara Argentina de Publicaciones. Les quiero comentar además que, bueno, luego de la intervención de Trini, nos podrán acercar durante su intervención las pueden ir compartiendo aquí por el canal de Zoom y por el canal de YouTube, dejarnos ahí por el chat sus preguntas, que yo las voy a ir recogiendo y después las vamos a compartir con Trini para que esto sea una conversación, una ida y vuelta, así que nos pueden ir acercando sus preguntas por ahí, y al final de la exposición de Trini las podemos compartir. Así que bueno, sin más, nuevamente muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Trini, por aceptar esta invitación, y bueno, aquí te dejo el tiempo para que nos compartas tu presentación. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias, en primer lugar, a las dos Agustinas, Agustina Apunte y Agustina Peretti, y a la Fundación ICBC por esta oportunidad. Esperemos que les resulte de interés, que les sirva. Entre ustedes habrá gente cercana al mundo del libro y a lo mejor algunos no tanto, o algunas, y por eso mi presentación arranca con algo un poquito sencillo como para ponernos todos en el mismo lugar, y luego sí, vamos a ir desarrollando los temas que hoy ha presentado Agustina, y a ver qué les parece, y luego si van anotando, al final contestaremos las preguntas que hayan surgido. Bueno, voy a compartir la pantalla. Aquí estamos. De acuerdo. Entonces son oportunidades. Es medio un lugar común aquello de que cada crisis es una oportunidad, pero hay lugares comunes que son ciertos, entonces allá vamos. Para empezar, a ver, espera un poquito. Espera.
ahí vamos. Repasemos la cadena de valor del libro. Esto es simplemente para estar de acuerdo. Ahí seguramente no quiero parecer un poquito obvia, pero puede ser que alguna o alguno en el público nos venga bien repasar esto, ¿no? La cadena siempre llamamos así porque es un proceso hasta cronológico, ¿no? Una obra empieza en la mente, en la creación de un autor, de ahí pasa de distintas maneras, o espontáneamente el autor se acerca al editor, o el editor va a buscar a los autores. Eso es ida y vuelta, ¿no? El editor tiene la función de transformar ese contenido en un objeto libro físico o digital, hasta audiolibro hoy día también. Pero es cometido del editor, primero el filtro que hace, ahora después vamos a hablar un poco más de todo esto, y convertirlo en un objeto, por lo menos el diseño de esto, ¿no? El editor decide tapa, título, cómo se va a ver eso convertido en un libro, si necesita otros elementos que el autor no proveyó, como fotografías, mapas, ilustraciones, todo eso es tarea editorial. Luego, este contenido se convierte realmente en un libro físico en manos de un impresor que no es el editor. El editor contrata, busca a un especialista en la industria gráfica, es otra industria, la gráfica, no la industria editorial. Entonces, va a la imprenta, vuelve, con las condiciones que el editor ha encargado, en tirada, en tamaño, en tipo de papel, encuadernación, todos esos detalles que ya hacen netamente a la industria gráfica. El impresor que da sus servicios gráficos devuelve esa tirada completa, la primera tirada, al editor, donde el editor le diga su propio almacén o el de su distribuidor, ¿no? Que es el siguiente eslabón de la cadena. El distribuidor recibe los libros y los tiene almacenados para luego salir al mercado a través de los canales normales de distribución. Cuando el editor es muy pequeño, capaz que recibe todo en su garage, no deja de ser un distribuidor ahí. O sea, el rol no es necesariamente todo muy profesionalizado. Esto si es en manos de una pyme muy chiquita, se hace de todas formas. Lo que pasa es que es más casero, más informal si queremos, pero no se puede dejar de hacer, ¿no? Sucede. Entonces, ese distribuidor es el que organiza, almacena y reparte a los libreros, el canal de librerías, que sigue siendo, o digamos, la librería física de siempre, o también las librerías virtuales, que reciben a lo mejor en un solo lugar y hacen su propia entrega de una manera muy distinta a través del e-commerce, ¿no? Esto no ha cambiado, esta cadena ahora tiene, vamos a ver todos esos cambios, pero el esquema general es el mismo. Y esto todo encaminado al lector y la lectora, ¿no? Que es el último eslabón en la cadena y el que justifica todo este complejo sistema. Sin lectores no tenemos nada de todo esto. Entonces, por eso es que las cámaras del libro y todo tipo de organizaciones del mundo del libro siempre están encaminadas a promover la lectura, ¿no? A tener más y más lectoras y lectores, que es lo que todos queremos, y no solo justifica la industria, sino que en sí es el valor más grande que apoyamos nosotros como editores, que creemos que las personas al tener libros a mano y al leer y tener acceso al libro, crecen humanamente como personas, su imaginación, su creatividad, ¿no? Por algo todos los niños, los padres tenemos, ahí no tenemos dudas, de comprarles libros, ayudarlos a leer y tal y tal. Bueno, aquí un poquito mínimo también de retrospectiva de la Argentina, porque un poco me gusta poner esta presentación en la perspectiva nacional de una industria argentina que tenemos, que tuvimos y que tenemos para adelante. Entonces, entre el 1940 y 1980 del siglo pasado, la Argentina realmente ocupó un lugar de liderazgo en la lengua española. Esto de la lengua española también es importante. Los editores definimos nuestros mercados por el idioma, tanto que ¿cuál es el activo de un editor? ¿Qué es lo primero que tiene un editor para trabajar? Un contrato con un autor. Y ese contrato define un idioma. Los editores en Argentina, todos nuestros contratos, en general, casi todos, habrá alguna excepción, son para el idioma español.
El autor luego puede traducirlo o hacerlo traducir, o el editor le puede ayudar a traducir a otro idioma, pero eso será otro contrato con otro editor en inglés, portugués, francés. No sé. Los nuestros son en español. Entonces, el español no es solo la Argentina, y esto es algo que en la visión de cualquier editor que nace en la Argentina puede elegir trabajar para fuera de la Argentina o no, pero no se escapa a nadie que el mercado tiene ese límite, no el límite de la frontera argentina, sino el del idioma español. Entonces Argentina fue líder. No lo voy a contar toda la historia, es fascinante, hay libros escritos. Empieza con, digamos, ese 1940, 39, 40, llegan muchos libreros y editores exiliados de la Guerra Civil Española, y abren 2 o 3 de los grandes sellos que todos conocemos, MC, Sudamericana, Losada, después fue Atlántida, Sigmar, un poquito después, ¿no? Y durante todo el siglo, mientras la madre patria vivía una de las más feroces y cerradas dictaduras que se conocen, sobre todo desde el punto de vista cultural, todos los cerebros y creadores de España salieron de España, muchísimos, no todos, pero eso es otra larga historia y muy linda, pero esto le dio una oportunidad gigante a la Argentina. También México, pero no tan casi de tomamos el lugar de España en algún punto, ¿no? Hoy se puede todavía recordar, gente mayor quizá, pero en Centroamérica, en casi todos los países de América leían con libros argentinos, ¿no? Entonces eso es nuestra historia. Llegamos, hago muy rápido, porque todo esto, la década de los 90, fines de los 80, comienzos, mediados de los 90, más bien en los 90, alrededor del comienzo de los 90, 95, 97, 99, se produce este proceso de concentración que simplemente fue que España, que había resurgido completamente ya en la era de post-Franco, ¿no es cierto?, en la era de esta monarquía republicana que tienen, a abrir la cultura, a terminar con la censura, y vienen a ocupar un lugar importantísimo editores que estaban empezando tímidamente, todavía bajo Franco, como Tusquets, Anagrama, mucho tiempo después Salamandra, pero desde luego Alfaguara, sellos importantísimos que empezaron a publicar, a crecer. España también, su economía creció, y necesitaron expandir su mercado, y por circunstancias más complejas, que podemos discutir también, pero no quiero detenerme tampoco ahí, entre 1990 y 2000 se compraron las grandes editoriales de América, desde luego las nuestras. Se compraron MC, se compraron Sudamericana, se compraron Sigmar, se compraron Atlántida, se compraron Javier Vergara, la editorial de mi familia, se las compraron, pasamos a ser partes de grupos que se fueron abultando, por eso la concentración del mercado, y que hoy termina en que tenemos 2 gigantescos grupos, Planeta y Penguin Random House, que a su vez fue, ¿por qué tiene ese nombre en inglés? Porque en realidad era Plaza Janés de España, que se compra a Grijalbo, que también era española mexicana, y luego todos son absorbidos, o son medio comprados, la mitad por Mondadori de Italia. Es un proceso muy complejo, yo me lo sé y un día me lo preguntan y lo conozco, porque lo viví. Pero lo importante es que cambia completamente el rol de los editores argentinos. Se convierten en partes de grupos internacionales, o quedan directamente fuera. Mucha gente queda como sin trabajo, o es una etapa que yo la llamo el apagón, de 2000 a 2010, el apagón editorial argentino, mientras no había apagón cultural, porque los autores seguían publicando en estos otros, o sea, en los grupos. O sea, Planeta abrió la Biblioteca del Sur, no fue una era de apagón de escritores, sino que de editores. Los editores, en lugar de decidir editar, éramos más bien comercializadores, o bien desarrolladores dentro de los grupos de líneas de autores locales, que esto estuvo muy bien, pero el poder de estos grandes grupos hacía que los editores más pequeños y medianos quedaran muy descolocados, en desventaja, ¿no? Claramente. Entonces, esto, al mismo tiempo, como las cosas nunca son rígidas, ni empiezan y terminan claramente, empezó de a poco a surgir las posibilidades de la edición independiente.
Siempre que dejan un lugar, alguien lo ocupa. Y hay una figura que un editor que todos conocen, Daniel Divinsky, una vez decía que es como un cajón de manzanas, pero de grandes, melones, sandías, eran estos grupos grandes que dejaban lugar para, entre ellos, el nacimiento de pequeñas editoriales, ¿no? Incluso, bueno, hay un rango enorme de editoriales medianas que han sobrevivido y que han seguido, ¿no? O sea que no ha sido la muerte, pero ha sido unos años de apagón. La última década es la que estos nuevos jugadores ya se empiezan a consolidar. En la Feria del Libro, hasta la última en Buenos Aires, la del 19, se ve la cantidad de editoriales que hay, muchísimas editoriales que resurgieron, que se consolidaron, y que por más que estén esos dos grupos grandes, se despertó nuevamente lo de porque la raíz editorial de este país es muy fuerte, no es cuestión de, no se apagó del todo. Bueno, llegamos al año loco de la pandemia, no hay que decir mucho, todos los editores restringieron sus programas, dejaron de sacar libros nuevos, y para todos fue una caída de a la mitad o a menos de la mitad, o algunos sobrevivieron mejor, bueno, ahora vamos a hablar. La venta del libro nuevo cayó mucho, pero ni la lectura ni la venta de fondo editorial. Cuidado, porque ahí sí la gente necesitaba leer en la casa. O sea que esto fue compensado por un crecimiento en simultáneo, ¿no? Ahora vamos también a retomar este tema después. Y vamos a hablar entonces de lo que viene de ahora en adelante, ¿no? Esta es la foto de hoy. ¿Cómo estamos hoy, no? Aquí sí, se comprueba la salud del libro y la lectura. Esto no solo en Argentina, en el mundo entero. Esto sí es efecto de la pandemia. Así como los teatros, los cines estaban cerrados, las posibilidades de salir a cenar, todo eso volcó un montón de gente a leer. A leer los que ya leían, más, los que no leían, a probar, ¿no? A leer de la biblioteca, del amigo, o salir a comprar con alguna dificultad porque la Argentina no había reconvertido su canal de venta como otros países. A ver, les doy un ejemplo. En Inglaterra, uno de los momentos de lockdown, de cierre total de librerías, fue en Navidad del año pasado y abril de este mismo año. Fue completo esas 4 o 5 meses, cierres 100%. Ninguna librería inglesa estaba abierta. En ese periodo, los editores ingleses vendieron más libros. ¿Cómo hicieron? A través de las librerías virtuales, el e-commerce. Bueno, esa posibilidad en Argentina no la tenemos todavía. Aquí datos muy fresquitos, porque me he preparado y he hablado con mis colegas en estos días, porque estadísticas muchas en las cámaras no hay, pero yo levanto el teléfono y hablo con mis colegas y a ver, ¿cómo van las estadísticas de ustedes? Y ahí el e-commerce, por ejemplo, hoy en la Argentina ha avanzado, pero está más o menos en un 10-15% del total de la venta. Todavía no es ese reemplazo que podría ser, ¿no? Y acá estamos defendiendo la librería física, porque esto es, mientras tanto, si vuelve a abrir la librería física, como ahora están abiertas, en buena hora para todos, porque ahí hay otro valor, ¿no? El de la visita a una librería tiene otro valor muy importante. Bueno, el contexto global de la industria es inmejorable. Estos datos que les doy son pantallazos, pero que son realmente muy, muy importantes. En Estados Unidos la industria entera creció un 5% el año de la pandemia. Esto es un dato real. ¿Cómo hicieron? La gente leyó más, compró más libros y los compró de otra manera. Entonces, este contexto mundial y también argentino, porque la caída, por ejemplo, la caída del año pasado, del 20 respecto del 19, fue más o menos de un 20, terminó siendo más o menos entre un 15 y un 20%. No fue un desplome tan grande. Para la librería sí, pero las editoriales se defendieron mejor que las librerías, ¿no? Por posibilidades de vender de otra forma. Entonces, el contexto es muy bueno, es muy saludable.
En la Argentina se espera volver al nivel de 2019 durante algunos el verano del 22, como puse aquí, en otros editores a lo largo del año. Es como que el año 22 se espera que vuelva a ser como el año 19. Nadie cree que mejor que eso, ¿no? No sé si algunos han leído lo que pasa en España, por ejemplo. En España están realmente muy entusiasmados y las cifras son de una mejoría sobre el año 19 aún más grande. Aquí esperamos el año próximo volver al año 19, ¿no? El 21 terminará siendo de una mejora relativa, ¿no? Que termina siendo más o menos un 8-10% abajo del 19 siempre como norma, pero el que viene lo recuperamos. Y las noticias para quedarse, muy, muy importantes. Menores estructuras. Las oficinas también nos pasa a los editores, menos oficinas, o sea, menos que podemos tener menos. No es que todo el mundo haya ya rescindido contratos de alquiler, es difícil eso. Pero saber que podemos gastar menos en estructura libera recursos para las editoriales. Y esto es realmente importante. Y bueno, en una editorial, la cuenta alquileres y la cuenta sueldos ha sido siempre las dos enormes cuentas fijas y duras y pesadas para cualquier estructura. Entonces, poder liberarse en buena parte de esto es una gran noticia. Menos gastos de viajes. Las ferias profesionales se reemplazan por las ferias virtuales, está aprobado, se reemplazan muy bien y mejor. Yo a Frankfurt tenía que ir todos los años, se iba todos los años. El año pasado no solo tuve más citas en forma virtual, sino más descansadas, no en 3 días gastando $5.000 por persona para ir y volver justito a Frankfurt, sin gastar eso, y con más personas del equipo mío para entrenarlos en esas reuniones, otro lujo. O sea, las ferias profesionales habrá que ir cada tanto, pero se puede ahorrar bastante ahí también, ¿no? El avance del e-commerce está para quedarse, solo va a crecer. Ustedes saben que la Argentina tiene un enorme crecimiento y auge de e-commerce en general. Aquí estamos hablando del mundo del libro, que no es tan claro como el de Mercado Libre, todos los productos que todos compramos online ya cada vez más, y la curva esa de Argentina es como muy notable incluso en la región. En el libro no tanto. Y el hábito de la lectura, que es una consolidación de esto que decimos desde el principio, ¿no? La gente sigue leyendo y lee más, en un país muy lector. Los independientes, editores y libreros recuperan horizonte. Esto que habían empezado a surgir en la década pasada, tanto editores como librerías, y las librerías es el fenómeno, el último que estamos viendo, tienen horizonte. No quiere decir que están recuperadas, pero tienen un futuro para crecer, que es fundamental. Sin eso no empezamos, ¿no? Y bueno, esto para qué tampoco detenerme, dentro de un contexto de muchísima incertidumbre, inestabilidad y tal, pero que bien o mal en Argentina lo tenemos que incluir casi en nuestra normalidad, que no nos gusta, pero que no nos impide trabajar. Bueno, y aquí vienen y voy a ir uno por uno, los cambios en la forma de creación. Esto es lo que la tecnología nos ha traído, lo que la industria, hay un nuevo paradigma. Esto es maravilloso, porque la industria editorial tiene 200 años, y en los últimos 20 años se han producido estas cosas. O sea, al final, ¿no? Esto debe pasar en otras industrias, pero ahora nos enfocamos en la editorial. Entonces, vamos a ir uno por uno. Los cambios en las formas de creación. Esto es los cambios que enfrenta un autor, que es el primero del eslabón de la cadena, recuerden. La autoedición, la posibilidad de ni siquiera necesitar un editor y publicarse a sí mismo, o sea, darle forma a su contenido, hacer lo que el editor hace por él, lo tiene que luego marketinear, ¿no es cierto? Tiene que difundirlo. Estamos hablando, esta autoedición puede ser física, hay empresas dedicadas a recibir el proyecto de un autor que quiere autopublicarse. Quiere decir, yo la verdad que esto lo quiero ver transformado en un libro y no sé, no voy a ir a pasar por el filtro del editor, lo que sea. Bueno, esto está muy habilitado, muy posible cada vez más. Son servicios editoriales para convertir ese contenido en un verdadero libro en cantidades pequeñas y con una distribución pequeña también, porque ahí no es tan comercial el proyecto. Ahora, en forma digital, esto está muy instalado en el mundo entero, la autopublicación, y en la Argentina también. Nuevamente,
es otro mundo, pero para el autor es una posibilidad de chequear, de empezar. Esto no era posible, sobre todo la autoedición digital no era posible antes, ¿no? El contacto autor-lector es una maravilla que quizás lo vamos a juntar con el autor-promotor, el cuarto punto, porque es un poco el ida y vuelta del mismo concepto. El autor puede hablar con sus lectores, debe hablar, los editores ahora se lo podemos pedir, exigir, promociones en tus redes, habla de tu libro, ¿no? Cada vez más, porque hay mucha oferta, cada vez más hay libros nuevos, entonces la forma de destacarse, cada autor, cada libro, debe incluir esta ayudita del propio autor. Esto tampoco existía antes, por eso lo ponemos en la novedad. Las redes, las que habilitan este contacto permanente, pero también las presentaciones en público, que se han, digamos, promocionado y promovido últimamente y que son con muy buen resultado. No de cualquier autor ni de cualquier tema, pero por ejemplo, los gurús de la autoayuda, ¿no? Que es una saludable parte de la edición, porque se vende muchísimo y tal. Bueno, esos escritores pueden tener suele suceder, y los editores los promueven, una charla, una conferencia, donde además se promueven sus libros, ¿no? Las plataformas de escritura, caso Wattpad, no sé si es una plataforma de Canadá, pero está en el mundo entero, se escribe en muchos idiomas, se ha convertido en el lugar donde los jóvenes escriben silvestremente, escriben sus cosas y las publican. Es una comunidad gigante, de millones y millones. Solo en Argentina, no sé, la última vez que superaba el 1.000.000 de autores jóvenes. Es impresionante la necesidad de escribir y la posibilidad de publicar de alguna manera en esta comunidad. Después, ojo, porque de ahí los editores pueden ir a bucear, a brevar, ¿no? Recolectar talentos. Todo esto es nuevo. ¿Qué falta? Agencias literarias que representen al autor. Dentro de este ciclo de 3 charlas, los últimos no se los pierdan, son un matrimonio joven que están en este camino un poco empezando, pero con una idea muy, muy clara de que falta una intermediación entre autores y editores. Necesitan ayuda los autores, y los editores también, que nos ayuden a filtrar. Y ahí hay un trabajo en otros países, eso se llama una agencia literaria. Son como los representantes de los artistas, ¿no? Muy, muy importante que tengamos. Están todos en España y muchas veces aquí en Argentina sería muy necesario alguien, son oportunidades, por eso digo que falta. Cambios en la edición. Bueno, esto ya lo dijimos, el ahorro de costos, menos estructuras, menos viajes. Lo digital es democrático, esto es muy importante. Esa concentración del mercado en la era digital, no es que me río de la concentración, pero la verdad, hay que relativizar muchísimo esa desventaja aparente que tenemos los que no somos editores de esos grupos. Porque, por ejemplo, la publicidad digital, ya va a hablar Dani Benchimol mucho más de esto, ¿no? Todo el marketing digital está al alcance de cualquier editor, el tamaño que sea. Eso sí que es democrático, ¿no? Y luego la llegada de nuestros libros en formato de ebook también es una llegada que trasciende fronteras. O sea, no tiene que ver con el tamaño de tu editorial que puedas tener. Estás en las mismas condiciones que el grande, digamos. A eso me refiero con democrático. Luego hay que trabajar mucho, pero no por pequeño estás en desventaja en términos digitales, ni de marketing, ni de formatos digitales, ni de e-commerce, ¿no? Los modelos de negocios globales se abren esas posibilidades mucho más ahora. Esto también son cambios tecnológicos. Por ejemplo, en lugar de exportar físicamente, ¿no? Esto lo vamos a repetir más adelante también, tener una red de distribuciones regionales, donde, por ejemplo, yo estoy editando en Argentina, me pongo de acuerdo con una librería o una distribuidora en Colombia, otra en Chile, o tal, y luego imprimo en cantidades justas y pequeñas porque mi archivo viaja y se imprime on demand. Ahora vamos a ver el cambio en la industria gráfica. Todo esto está muy relacionado. Los cambios tecnológicos se dan en toda la cadena, pero las posibilidades de tener un modelo global sin que solamente estés en un país y quieras, con las dificultades de la exportación, de la importación,
Hoy es distinto, puedes vender afuera sin todo el fárrago, ¿no?, de traslados. Es fantástico esto. Está empezando, todavía no está instalado ni estandarizado del todo, pero son oportunidades sin duda. Las barreras idiomáticas suena muy, muy aventurado y casi audaz pensar que un editor en Argentina puede publicar en inglés, en alemán, pero nada lo impide. Es cierto, o sea, nada tecnológico lo impide. Hay que saber qué y cómo y dominar ese idioma, de acuerdo, hay un montón de cosas que no es así nomás, pero se puede imaginar. Yo conozco un colega danés que me ha consultado, pero lo conocí por otras razones de trabajo en común, pero él está en Dinamarca y está publicando en español una autora que tiene de una serie de novela fantástica, y la va a publicar en ebook en España y la va a vender en España, y él está en Dinamarca, donde solo publica en danés, y va a publicar en español. Y puede, o sea, tiene que asesorarse bien, no tiene que meter la pata. Se puede, se rompen esas restricciones enormes. La posibilidad de actualización permanente es casi de todo, para mí lo más importante. La capacitación que podemos tener con un clic en nuestra casa, en nuestra pantalla, de seminarios, conferencias, cursos, estar al día de lo que pasa, ¿no? Antes había que realmente viajar a una feria y escuchar una conferencia de un editor en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra y tal. Hoy, sin moverse, porque estos seminarios están casi ahí demasiados. Es un pecado no aprovecharlo. Y esto es la madre de todas las batallas, o sea, capacitarse uno y creer que el mundo es más sencillo, más parecido a uno, que no está allá lejos, que es distinto, que uno no puede. O sea, todo eso no hay ninguna hoy razón para pensarlo, ¿no? Por eso yo creo que lo que falta es una actitud superadora y global. Eso del mundo... A ver, el argentino es viajero, o sea, no tengo que insistir mucho. Uno aquí tiene una sensación de menos provincianismo que en otros países de la región, pero venimos muy golpeados, creyendo que todo está terminado, que ya no se puede, que todos se van. Guarda. Hay cosas que aquí conviene quedarse. Cambios en los formatos. El futuro del libro impreso está garantizado. Hoy ya nadie puede... La pregunta, ¿morirá el libro impreso porque viene el ebook? Es una pregunta hoy totalmente anacrónica, o de alguien que está fuera del tema. Está confirmadísimo que se queda, y que en los mercados más maduros, donde el ebook ha tenido todo su desarrollo con todos los recursos necesarios, ha llegado más o menos al 20-30%, según el género, según el tipo de lectores, del total de lo que se vende, ¿no? O sea, el libro impreso sigue estando entre el 70 y el 80% de lo que la gente, de la forma en que la gente lee hoy. Hay ciertos libros que ahí lo digo en el cuarto punto, los libros que desaparecerán. Claramente una enciclopedia, no vuelven las enciclopedias, no vuelven los diccionarios, las guías de viaje, lo que llamamos libros de referencia. Son muchísimo mejores en sus contenidos online, que son actualizados. O sea, una guía de restaurantes, la verdad, ¿a quién se le ocurriría hoy publicar una guía de restaurantes? Entonces, hay libros que han desaparecido, pero son géneros muy, muy concretos. El libro infantil tiene para la vida, porque el libro físico de colores tiene un valor en sí. Todo el libro ilustrado está vivito y coleando, y mucho más. El libro que te llevas a la cama, como decimos, dice un librero amigo, ese no muere, el libro que te llevas a la cama, ¿no? El ebook ocupa esto. El audio es muy a prueba todavía. En muchos países está muy desarrollado, pero no quiero detenerme mucho, es muy incipiente en el español. Hay algo de un huevo y la gallina, porque hay muy poco en oferta, entonces las personas no se acostumbran a escuchar libros porque hay poco en oferta, y como hay pocas personas, no se publica tanto. Son caras las conversiones, el estudio de grabación, te sale convertir una novela de 300 páginas, te sale más o menos unos $3.000. Ahora empiezan las voces digitales de robots que leen, vieran lo increíbles que son. Para cierto tipo de libros, como manuales o como libros de ensayo, un libro de historia, pueden estar muy bien leídas. Si no sabes que no es un ser humano detrás, es increíble. Bueno, esto está cambiando, pero para mí todavía es experimentación. En nuestro país hablamos.
Los libros, ya hablamos, los nuevos experimentos, sí, hay robots que empiezan a escribir novelas, cada tanto uno lee estas noticias un poco disparatadas, pero así como se lee sobre una persona, un clon, no humano, bueno, un poquito así. Yo no creo para nada en que la creación humana se reemplace un robot que escribe una novela, pero hay experimentación en eso. Y las nuevas formas de leer es las lecturas en comunidad, es muy interesante, los jóvenes lo hacen mucho, los clubes de lectura, ¿no? Y bueno, ¿qué falta en este aspecto? Estadísticas y actualización. La actualización personal no hay excusa, la podemos tener. Las estadísticas es una deuda grave del sector, grave. No sigo, porque es muy difícil. Entramos en política interna, los gremios, las cámaras. La verdad, es una deuda importante esta, no me quiero detener porque yo no tengo la receta. Y estuve al frente de una cámara y no tengo mucho la receta ahí. Más bien confianza en que tarde o temprano la tecnología nos va a ayudar a que también sea más fácil y más barato y más posible mantener estadísticas actualizadas. La industria gráfica, que es nuestra industria en el siguiente eslabón de la cadena, de esa máquina viejita que ven ahí, hoy la de abajo es la foto de una print on demand, de una máquina que saca un libro, parece una fotocopiadora grande, entra un archivo digital, sale un libro con tapa, con todo, de a uno. Esta es una revolución maravillosa, pero todavía el costo unitario de esos libros no está tan bueno como para que revolucione del todo. Sin embargo, ayuda un montón para libros de fondo, libros que no tienen por qué desaparecer. Empezó para tesis doctorales esto, en el mundo académico, pero hoy de a poco está ganando su lugar, ¿no? Tiradas pequeñas, que eran inviables, y esas ediciones remotas. Estoy aquí, quiero vender a una librería en Bogotá. Bueno, esta máquina es la que lo permite, que muchas imprentas de libros están instalando su máquina de edición de A1, de edición digital, ¿no? De print on demand. Han bajado las tiradas mínimas más rentables. Yo me acuerdo cuando en los 80 o 90 con mis padres, la primera tirada en Argentina de un libro, para que tuviera sentido el precio al público, tenía que ser de unos 5.000 ejemplares, 4.000, 5.000. Hoy puede ser de 2.000 rentable, porque la máquina que no está en estas fotos, la offset clásica, también ha mejorado. Son procesos más automatizados, necesitan menos operarios, son más veloces. Todo eso hace que baje el costo de operar esas máquinas, ¿no? La puesta a punto antes de una imprenta era muy cara, solo ponerla a punto. Por eso había que hacer luego una tirada grande. Ahora todo eso es más sencillo. Y eso también ayuda. Son todos cambios a favor. Velocidad y calidad mayores, print on demand, renovación de parques. Esto, bueno, puede faltar un poco en la Argentina porque lo que se necesita abajo es lo que digo, el horizonte para la inversión, ¿no es cierto? Estos sí son inversiones caras de 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares. En la industria gráfica cuesta tener créditos, cuesta sobre todo un horizonte para recuperar las inversiones, ¿no? Tanto los vaivenes de la Argentina que esto es más difícil. Las alianzas internacionales son lo que más se ve también entre imprentas, donde tú contratas a alguien un trabajo en Perú, pero te lo puede imprimir en Chile, en fin, todo esto está sucediendo y ayuda. Los cambios en la comercialización. La librería inviable que está haciendo, no es inviable porque la verdad que es muy fuerte esa palabra, pero que están en grandes dificultades son las cadenas. No sé si ustedes saben, en Estados Unidos es donde primero se desplomaron la cadena Borders, otras anteriores, pero la cadena Borders fue realmente una noticia terrible que desapareció completamente. En Brasil, 2 cadenas gigantes, Saraiva y Cultura, desaparecieron, cerraron. Aquí no han desaparecido, ni han cerrado y están peleándola bien, pero tienen muchos problemas de márgenes. Alquileres carísimos en los shoppings, esto del impuesto, del IVA, el libro no paga IVA, pero su cadena de producción para atrás sí lo paga, entonces el alquiler en las librerías debería estar exento de IVA. Bueno, hay una cantidad de peleas ahí que las convierte en jugadores que están en riesgo, ¿no? Mientras el auge del e-commerce, que está para quedarse.
¿qué duda nos cabe? Que todos queremos poder comprar online, sin olvidarnos del valor de ir físicamente a una librería a mirar, que es otra cosa, que no es comprar lo que ya sé. Para comprar lo que yo ya sé que quiero, el e-commerce va a ser la mejor solución, ¿no? Han aparecido estas novedades en los clubes de suscripción, existían hace muchos años y están volviendo, donde las personas, bueno, durante la pandemia tuvieron una buena oportunidad, la persona se suscribe, esto funciona muy bien para en dos grupos de gente, para los cuales la lectura es algo aspiracional, y entonces alguien me resuelve, me estoy armando la biblioteca en casa con una especie de necesidad necesito ayuda para elegir mis libros, si quiero convertirme a mi familia en lectora y demás. O bien las personas que tienen un nicho de lectura y son muy lectoras, y que esto soluciona a través de la curaduría que hacen los clubes, una selección una vez por mes, te llega a tu casa un libro, pero tú vas confiando, ¿no?, en esa selección que hace los que organizan los clubes, ¿no? El streaming de formatos digitales. Esto lo estamos viendo poco aquí, pero si uno accede a Amazon, incluso uno puede tener en Amazon el Kindle Unlimited. Eso es una suscripción mensual y vos podés bajar. Perdonen paso del tú al vos, es rarísimo. Yo nací en Chile, he vivido toda mi vida acá, tengo un híbrido, y hoy cuando no les veo mucho las caras, se ve que el tú me vuelve de alguna extraña forma. Pero eso es lo mismo. El streaming es eso, lo mismo que Netflix, existe y está en boga, y hay una gran discusión porque los autores lo detestan porque cobran poquísimo, ¿no? Lo mismo que pasa con en la música, ¿no? Los músicos, pregúntenles si les gusta Spotify, no les gusta nada Spotify, pero a ver, es tanta la ventaja para el consumidor que no podemos ser ingenuos. Esto también está para quedarse y tendrá que convivir con todo lo demás. Bueno, nosotros no tenemos Amazon, tenemos Mercado Libre. Yo pongo el signo de pregunta porque creo que tarde o temprano o es Amazon o Mercado Libre realmente termina de reemplazarlo, cuando no es lo mismo, no es una tienda Mercado Libre. Pero ahí hay un espacio que, bueno, hay proyectos en danza, el ebook, no sé si han escuchado, el proyecto de la Nación. Hay que estar atentos porque hay un espacio ahí, claramente, para esto. Las librerías viables, mientras tanto, son las nuevas independientes. Maravillosas, de barrio, chiquititas. Las mejores durante la pandemia, les fue bien, ayudaron a los editores, conocen a su gente, les dan un servicio del barrio de delivery, WhatsApp con su clientela. Todo eso es una noticia muy, muy buena y saludable, y va a quedarse, y es muy, muy de nuestra cultura. Que falta comprender la recomendación, la necesidad de recomendaciones. Siempre fue, y el rol del librero lo ha sido, pero más que nunca, y los editores tenemos que entenderlo también. La gente, yo digo, no necesita tanto libros como que le recomienden que leer, porque hay demasiado, y se sigue publicando y publicando y publicando, y los catálogos crecen, y no hay una tasa de mortalidad de catálogos tanto como la de natalidad. Entonces, cada vez más, ¿no? Entonces, la recomendación es ese filtro. Es un trabajo enorme que es lo que tenemos que hacer todos los días. Cambios en el marketing, voy a hacerlo muy breve porque tienen una charla realmente dedicada a esto con Daniel en el próximo encuentro. Pero estas son las grandes ventajas de este nuevo formas de marketing, ¿no? El diálogo directo con los lectores, que antes solo lo podíamos hacer. Esta foto de una feria del libro es lo que los editores una vez al año encontrábamos con los lectores, y ahí les preguntábamos, hacíamos unas pequeñas encuestas. Hoy podemos hacer encuestas todos los días en nuestro Instagram. La recomendación de pares, esto es una novedad, no solo los suplementos literarios y los críticos, famosos críticos literarios, no, ahora los BBB se llaman booktubers, bookstagrammers y bookbloggers. Son chicos y chicas y grandes, porque esto empezó mucho en la literatura juvenil, pero hoy estos mismos tienen ya 30 y tantos, así es que es de adultos, que les gusta muchísimo leer y espontáneamente se convierten en influencers de la lectura. Son agentes de recomendación importantísimos, y los editores los necesitamos.
autores en la red, ya lo hablamos por el otro lado. El long tail, no quiero detenerme mucho, es ese que se ven, es un concepto que se ha instalado mucho, algunos ya lo conocerán. Chris Anderson es el padre de ese concepto, que es que en vez de grandes bestsellers ahora podemos vender mucho, o sea, poco de mucha variedad de libros o de la música o de los videos. Bueno, esto es, pero eso es verdad, hay la nichificación, ¿no? Hoy podés publicar, podés leer cosas muy raras, para tus gustos raros, y todo es posible, ¿no? Eso hay que tenerlo, los editores lo sabemos y trabajamos con esa idea permanentemente. La utopía de la eternidad, o sea, la eternidad quiere decir que el libro no muera. El libro físico y la librería solamente para venderlo hacía que realmente muera. O sea, todo el mundo del saldo, de la librería de segunda mano, de saldos, es por esto, porque el libro daba la vuelta a la librería físicamente, volvía al editor o el librero lo había comprado y se lo quedaba y ya no lo podía seguir vendiendo. Por algún motivo, porque se le terminó su vida útil, porque las personas que pasaban por esa librería ya dejaron, ya pasaron, ya lo vieron, ya está, ya lo compraron o no, se terminó. En el mundo digital, el libro permanece ahí en oferta. Entonces, ese es un cambio paradigmático gigante. Se puede pensar, no sé si en la eternidad de los libros, pero en una duración mucho más larga. Y por lo tanto, por ejemplo, un libro de fondo, lo que pasó en la pandemia, los libros de fondo editorial estaban casi muertos y por venderlos en forma de ebook se empezó a mover ese fondo editorial, ¿no? Eso está aprobado y sigue. Bueno, visibilidad, metadatos y datos, realmente se lo dejo a Daniel, no voy a spoilear. Seguimos. Ganadores y perdedores, los lectores ganan en todo esto, las librerías virtuales, las plataformas de venta de libros y los independientes actualizados, que valoren lo personal, ¿no? Lo chiquitito, el poder de lo, no artesanal, pero de compromiso directo, ¿no? En lugar de las burocracias grandes, ¿no? Pierden las cadenas de librerías, están más en juego, las estructuras grandes, les va a costar mucho ahorrar porque tienen compromisos, tienen edificios, tienen mucho personal. Pierden los autores aislados, el autor tiene que estar en comunidad. No quiero dejar lugar, quiero dejar el lugar para las preguntas, así que vamos rápido. La incertidumbre siempre hay, la calidad de los contenidos, esto yo porque veo que la autopublicación y esa salvajada que se puede publicar de todo, la calidad ¿dónde está? Porque los editores somos los que por lo menos creemos que somos guardianes de esa calidad, filtramos, decimos esto sí, esto no. La panacea de la autopublicación yo también creo que es una gran noticia, pero preguntémosle a cualquiera si no preferiría también que una editorial le publique lo suyo, ¿no? El autor algorítmico, no creo en eso, ese autor robot. El boom del audiolibro es una incertidumbre por ahora. Y el salto en Latinoamérica, esto es maravilloso, es para más largo, pero creo que es un continente entero de lectores mal atendidos, y esa es una oportunidad para los argentinos. Esta es una industria, necesita criterio de negocio, cultural, y mantiene el valor, que es lo que más nos importa, porque el prestigio y el aprecio al libro está más alto que nunca. A ver, y las oportunidades argentinas. Tenemos un país de hábito lector mayor que otros de la región, incluido España. Esto es hábito de lector, no de compra de libros. Es gracias a la educación libre y gratuita y de hace años en la Argentina. Esto viene directamente relacionado, es un orgullo y hay que acordarse cada tanto, cuando hacemos tanta autocrítica y no nos acordamos de esto. El idioma español, somos 500 millones en el mundo o más. Hasta ahí podemos llegar. Pasar de exportar a vender allí, este es un concepto muy interesante, que es en lugar de mandar libros un poquito así en barcos, en cantidades, a vender estudiando el mercado a donde voy, dándole contenidos adaptados a ese mercado. No cualquier libro viaja, no seamos ingenuos. Si uno realmente quiere armar un esquema global de edición, necesita ir a ver qué quieren esos lectores en esos países, a qué precios, en qué calidad, desde luego los contenidos, las temáticas, pero sí se puede, más que nunca. Argentina es una fábrica de talentos. Tenemos traductores, correctores, diseñadores, ilustradores, fotógrafos,
Yo no quiero decir que hoy, por los sueldos argentinos, pero no es verdad. Hoy ellos están trabajando para afuera, y que trabajen para nosotros también. Pero están aquí a la vuelta. Salen de la Facultad de Diseño Gráfico, de la carrera de edición, acá vienen mis perlas. V Edición, en Puan, Facultad de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, la calle Puan. Se dan como 5 o 6 carreras. La que más alumnos tiene es edición, es una carrera de 2 años, más de 500 alumnos por año se inscriben, es una locura, no existe en el mundo, es una perla de acá, no existe, es una locura argentina. Se reciben unos 50 chicos y van a fundar editoriales. La FED, vayan el fin de semana que viene, 1, 2 y 3 de octubre, la Feria de Editores es una novedad, un colega muy lleno de buenas ideas, Víctor Malumian, empezó con esto hace 6, 7 años, es una feria pequeña, nueva, se hizo en el CONEX los últimos 2 años, luego la pandemia no, y ahora vuelve en la calle Perón, donde está el Museo de la Estación, no me acuerdo cómo se llama, bueno, ustedes después lo busquen, Feria de Editores, búsquenlo, es impresionante la cantidad de gente que va, y es una tribu de lectores maravillosa. Novelistas argentinas, están de moda nuestras chicas, Mariana Enríquez, Selva Almada, desde luego, ¿cómo se llama ahora? No me acuerdo, la de la viuda de los jueves me va a matar. Estamos muy de moda las chicas. Claudia Piñeiro. Gracias. No le digan que me olvide. Emprendedores informáticos, esa es la otra. Aquí podemos hacer las mejores páginas web, los mejores sitios y inventos. Están aquí los chicos programando para el resto del mundo. Es cuestión de que nosotros le digamos, vení para acá un rato y que tengamos un proyecto interesante. Bueno, hasta aquí. Perdón, me fui un poquito de tiempo, pero bueno, muchas gracias y dejo entonces, Agus, en tus manos, por si hay algunos comentarios o algo. Sí, sí, por supuesto. Trini, siempre es un placer, como te digo, cada vez que hablamos, escucharte, porque, bueno, ¿a quién se le ocurriría fundar una editorial en medio de la pandemia? Solo a vos, porque es algo que omití mencionar en la presentación, que bueno, que lo hiciste en eso, lanzar tu nuevo proyecto editorial en pandemia. Así es. Y bueno, porque siempre tenés una mirada optimista, una mirada positiva, y en todo tu recorrido de la presentación tenés eso, traes luz, traes optimismo, esperanza, de todo, a todo le encontrás, bueno, va por esto por acá, esto por allá. Digo, para mí siempre, bueno, eso es alentador, y estimo y pienso que la gente que nos está escuchando, bueno, y me gustaría que se queden con eso, con un mensaje, digo, más allá de una situación compleja, como todos estamos atravesando, como esta industria está atravesando desde hace un tiempo, y bueno, recometiéndose, como con todas las cosas que comentaste, bueno, digamos, hay oportunidades en cada uno de los segmentos, me parece que, y eso para mí siempre es lo interesante de escucharte a vos, que traes siempre y bueno, además, digo, rescatás el tema de la educación pública, bueno, que siempre son cosas interesantes que uno no se tiene que olvidar, que este país nos deja. Así que, bueno, la verdad que te agradezco muchísimo. Yo te quería preguntar, Trini, ahí mencionaste al pasar un poco el tema de las ferias internacionales, que bueno, obviamente fueron uno de los espacios que se vieron bien complicados a partir de esta situación de pandemia, y que, bueno, también nos tuvimos todos los que mucho tiempo trabajamos en la promoción internacional, nada, ¿viste? Nos encontramos bueno, ¿qué va a pasar con esto, no? Volveremos en algún momento a ver estos grandes pabellones llenos de gente, circulando, teniendo reuniones de negocio, como vos decías recién, cada 10, 15 minutos corriendo de un hall a otro. Vos mencionabas que vos tuviste tu feria de Frankfurt el año pasado, quizás hasta de una mejor manera, ahorrando costos, como vos también mencionabas, que pudiste entrenar a tu equipo de trabajo. ¿Cómo te imaginás Mira,
ese tiempo, ese futuro. Mi madre, que fue mi maestra y con la que fui a los primeros Frankfurt a los 25 años, tengo 60, no oculto nada, son muchos años yendo a Frankfurt, y a otras también, a la de Estados Unidos y tal, me decía, una vez, porque ella era sagrado, todos los años, sagrado, sagrado, y un año realmente no había un mango, no había plata. Entonces mi padre le dijo, mijita, nosotros venimos de Chile, mijita, este año no hay Frankfurt. Y mi madre dijo, de ninguna manera, porque van a creer que me morí. Dicen, a Frankfurt tenés que ir porque si no van a creer que o estás en bancarrota o te moriste. Así de sagrado era. Para un editor que, digamos, que había elegido para su catálogo comprar derechos de traducción, porque Frankfurt es eso, o sea, no es una feria que hay que ir si tu proyecto es solamente, por ejemplo, de un catálogo de autores nacionales, que está muy bien, podés hacerlo. Pero si incursionás en la edición donde se involucra la traducción, incluso de vender tus derechos a otros idiomas, ¿no es cierto? Se trafican derechos de traducción en Frankfurt. No puedes no ir. Entonces, de ese sagrado Frankfurt hay que ir porque si no creen que nos morimos. A hoy, yo diría, por ejemplo, en mi proyecto, yo pienso que creo que voy a ir cada 2/3 años, para que no crean que me morí. No, pero igual si participás en forma virtual, porque digo, está esa posibilidad, obviamente estás, digo, claro, es eso. Desde luego, pero hay una riqueza en ir a cenar juntos, tomarte una cerveza. Sí, el encuentro, ese encuentro un poco personal. Igual, escaleras mecánicas para arriba y para abajo. Sí. ¡Qué tanto tiempo que no te veo! Esas cosas que te pasan un dato, que no sé qué. De esa cosa social. Sí, es más que social, es una sensación, también es muy motivante. Para mí fue maravilloso, fue como la primera vez que fui, es como si no puedo creer, todos estos son editores, yo creía que eran nada más que los que estaban sentados en la mesa de mi casa. Y es como muy motivante, da una energía enorme. Eso vale, pero es casi un gusto que no se da hoy. Sí. Creo que me lo daría cada podés prescindir, podés prescindir tu estrategia de promoción internacional de tu proyecto editorial sin asistir a esos grandes eventos. Absolutamente, absolutamente. Yo lancé la editorial en un evento virtual con prensa de España, México y Argentina, muy bien armada, muy profesional, y salió, digamos, la noticia esta, que yo era la que necesitaba que se promoviera, en muchísimos medios de todas partes, sin movernos nadie de casa. O sea, es real eso, ¿no? Yo creo que no desaparecen. Ahora, cuando son de público, la Feria de Buenos Aires y casi todas las ferias tienen una parte profesional y una parte para el público de esa ciudad. Eso sí, eso es valiosísimo y nada lo reemplaza, y no es virtual. Es como el partido de fútbol, como los eventos de la gente, ¿no? Afuera. Son un paseo, son un momento de escuchar autores, de ir a firmar, de que te vaya a firmar un autor, de llevar a los chicos, de mirar libros, de tocar. Eso vale muchísimo, va a volver y va a volver como siempre. No tengo la menor duda. Ok, acá hay alguien que nos acaba de hacer una pregunta por el chat del Zoom, así que voy a cumplir en leértela directamente. Una consulta, dicen, ¿la autopublicación no es una forma de salir al mercado en forma inmediata y sin filtros para los autores? Sí, lo es, pero hay que ser muy realistas. Hay casos, por supuesto, de gente que empieza por la autopublicación, ¿no? Y con el esfuerzo de, tiene que haber conseguido tener que su contenido de verdad sea de interés de mucha gente. Eso puede suceder, claramente. Nadie dice que no podemos ser categóricos aquí. Es cierto, puede funcionar, puede no funcionar, porque el editor es un poquito ese filtro que dice esto funciona o no funciona para otra gente. Pero bueno, vos podés decir, no, lo mío va a funcionar. Bueno, me autopublico. Corro el riesgo, me autopublico. Sí salgo al mercado. Después necesitas hacer otra cosa que hacen los editores por el autor, que es la promoción. Tenés que realmente remarla, mandarlo, estar en las redes, ser creativo en algo que muchas veces el escritor, lo suyo es escribir. ¿Por qué le tenemos que pedir que además sepa vender sus libros? Son otras
herramientas, otras capacidades, otros gustos, otras inclinaciones, otras fortalezas. Puede ser que sí. Hay algunos, nuevamente, yo sigo mucho lo que pasa también afuera en todo esto. Y hay casos famosos. El famoso libro Las 50 sombras de Grey nació autopublicado. Eso ya es casi una obviedad, lo conoce la gente de este caso, pero hay otros autores, Amanda Quick, hay un montón de gente de literatura un poco más comercial, si quieren, donde lo que escribieron era lo que leí, tal cual lo que les hubiera gustado leer. Entonces, está muy en sintonía con el gusto de un tipo de lector, ¿no? Entonces, le doy exactamente lo que quiere, pero son lecciones para los editores también. Las cosas van bien cuando uno les da al público lo que quiere. Guarda. Eso nos lleva a otro tema, que es como los criterios editoriales, ¿no? Uno edita al servicio de la gente o uno edita para expresarse como un artista, en fin. Pero la autopublicación, yo te digo sí, pero tenemos que ser muy realistas. La mayoría de los casos se vende muy poquito. Lo haces, pero vendes muy poquito. Probás, pero no, de ahí a armarte un modo de vida, con eso está muy lejos. Bueno, gracias, ahí te ponen en el chat. Trini, y vos que, como yo mencionaba recién, y vos recién también lo comentabas, hiciste el lanzamiento de tu último proyecto editorial en pandemia, y entiendo que quizás la gente que nos está viendo le puede resultar interesante. ¿Qué les dirías a alguien que está pensando en armar algo así, que está iniciándose quizás en algún proyecto editorial? A ver, ¿qué les recomendarías? Claro, yo les cuento un poco cómo hice, no tengo ningún problema en compartirlo. Lo primero, me tomé 2 años para prepararlo. Cuando a mí me dicen que yo la lancé en pandemia, realmente no fue así, porque yo empecé a trabajar es el momento en el que vio la luz, ¿no? Que vio la luz, exacto, era el plan. Yo dediqué todo el 2019 y el 2020 para salir el 21, y esto lo sabía desde enero del 19, cuando tomé la decisión y empecé a trabajar en el comedor de mi casa con una sola persona, que el equipo se fue como completando, porque empezamos a definir el proyecto, ¿no? Con lo que es mi editora en brazo derecho editorial, Lucila Quintana, con la que empezamos como a decir, bueno, ¿qué vamos a publicar? Porque a mí, como me gusta mucho la edición, yo empiezo por decir quiero una editorial, no quiero publicar un libro de cocina, no, yo quiero hacer una editorial. Yo no hago libros, yo hago editoriales. Eso suena horrible, pero es un poco así, en mi caso, ¿no? 2 años de preparación pueden reducirse a no menos de 6 meses. Esto sí, lo recomiendo realmente. Hay que pensarlo muy bien, sacar las cuentas, hacer los deberes, definir tu ADN editorial. Un catálogo es una marca. Nosotros no podemos ser un editor que publique cualquier cosa, hay que elegir. Y hay que elegir qué publicar considerando las posibilidades comerciales de lo que vamos a vender, pero también tus propias inclinaciones. Nadie puede dedicarse a la edición y publicar algo que sea ajeno totalmente a lo que uno es y a lo que a uno le interesa. Esa es la parte personal de la edición. Que no, yo cuando digo hay que publicar al servicio del lector, sí, pero dentro de un territorio que para el editor sea su territorio también, ¿no? Esto es muy, muy importante. Uno para editar tiene que ser uno más de los que lee ese tipo de libro, ¿no? Si yo publico libros de cocina, yo tengo que ser una consumidora de libros de cocina, como editora, primero, para entender el que funciona, el que no funciona. O sea, eso es una recomendación muy importante a la hora de decidir de todo lo que puedo publicar, que es infinito, dónde me inscribo. Tengo que ser fiel a mí mismo y hacer los deberes y sacar cuentas de a cuánta más gente esto le puede interesar. Que eso es hoy las cosas que se pueden hacer con esta maravilla de las redes, de la comunicación digital, ¿no? Y de la investigación pura y dura, que hay mucha estadística en el mundo, y las cosas se parecen más de lo que uno cree. O sea, una estadística, por ejemplo, de el auge de la novela juvenil en Alemania, te sirve, porque esas tendencias tarde o temprano también se dan.
¿no? El editor está siempre como atento, como alerta a las tendencias de la sociedad, a los temas de interés. Es parte de nuestro oficio, estar como muy, muy alertas, ¿no? Porque todos esos temas se transforman, se pueden transformar en libros para leer, ¿no? Bueno, eso es lo primero, los deberes. Y después lo que yo creo en el castellano. Yo no creo en la edición dentro de la frontera nada más. Para realmente ser un proyecto viable, sustentable, tiene que salir de la frontera del país. Y para eso sí hay que considerar algunas cosas. O por lo menos puedes tener una colección de libros totalmente argentinos solo para público argentino. Sí, para el mercado, claro, para el mercado local. Yo doy ese ejemplo. Bueno, letras de tango, yo qué sé. Es para acá. Sí. ¿No? Sí, pero eso puede ser una decisión, obviamente. Libros de políticos, libros periodísticos, políticos, son realmente locales. Ahora, podés tener eso, pero si uno quiere un proyecto sustentable, tenés que tener una colección que tenga interés universal. Y ese interés universal, que sea un lector de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de México, de España, le pueda interesar el contenido. Eso es mi primera decisión para poder salir al mundo. Y luego, esto que un poquito lo decía yo, es más que exportar, yo creo en vender allí, que es distinto, es otro concepto. Sí, yo anoté ahí dos frases tuyas que me resuenan todavía. Bueno, una que tiene que ver con eso que vos marcás como tener una actitud superadora y global, sí. Que también me parece... La edición siempre fue global. A ver, sí. No nos peleemos con la palabra global, no la politicemos. La edición fue lo más global del mundo, siempre, siempre viajó. El libro es el primer vehículo de viaje de ideas, desde el concepto, desde Gutenberg. O sea, el libro es un vehículo que lleva dentro un contenido. Tiene en su esencia el viaje. Viaja este contenido. Un autor de aquí le habla a un lector allá lejos. Entonces, lo global es lo más natural del mundo para un editor. No es algo, no es una opción, a ver, ya le digo, no creo que sea, desde luego, no es política, es comercial, es cómo definís tu proyecto, pero mientras más global, más viable, más sustentable. Yo abrí desde mi casa, ahora estoy esta es una habitación de mi casa, convertida en mi oficina. Tengo en marcha 3 editoriales, no una. Tengo una en Madrid, una en México y una acá. Pequeñita todo. Tengo 2 personas en México, 2 en Madrid y 5 Pero aquí. tenés esa mirada global ahí. Claro, digo, ¿sí? Claramente. Claro, sin moverme. Sí, yo abrí sí. sociedades, todo, Sí. ¿no? Estatutos, todo, abogados, contadores, todo. Todo eso se puede. Es mucho más fácil de lo que se cree. Sí. No, y otra cosa, de las 2 cosas que te decía que había notado, eso de vender allí, esa cosa de que hay un consumidor mucho más sofisticado, esa cosa del long tail, de esa cosa más que se produce mucho más de nicho, y además y que se va a buscar ese lector. Y lo de vender allí es otro, ¿no? Bueno, no, pero por eso yo creo que es como el respeto, más que respeto. No, de conocer, saber qué le voy a vender, claro. Claro. Yo una vez estaba en la Feria del Libro de Brasil y me encuentro con unos editores argentinos amigos. ¿Qué tal? ¿Qué haces acá? Yo estaba en Brasil como editora brasilera, porque en ese anterior proyecto pusimos casa en Brasil y por supuesto los libros en portugués. Entonces, ¿qué haces acá en Brasil? A una editora o editora de aquí. No, porque estoy buscando clientes aquí. En español, ¿tus libros están en castellano? Sí. Bueno, yo decía, vino a pasear. Es como, ¿cómo pretendes? Ahora, el idioma que se habla en España es tan distinto casi como el portugués y el castellano de acá. O sea, yo, por ejemplo, hago 2 versiones. Son 2 versiones. Es un costo. Bueno, yo no pago oficina, pago 2 versiones del español. Sí, eso de conocer el mercado, claro, conocer el mercado, conocer ese público. Claro, uno no puede hacer voluntarismo con esto. Es decir, le tiene que gustar. Al revés, los españoles lo han hecho toda la vida, con un casi desprecio por nuestros lectores. Sí. Uno lee ediciones que son ilegibles. Sí, en los años 90, mientras sucedían las absorciones, este cuento es de la editorial de mis padres, que se vendió a Ediciones B. Y un editor de Ediciones B, feliz con tener ahora un montón de sucursales por América, ¿no? Dijo, bueno, vamos a mandarles una edición de este autor
un autor español de novelas, y mandó ediciones completas. Y me acuerdo por un librero amigo que la editorial le dijo, mira, vamos a poner toda la vidriera durante un mes a este autor. Un autor que lo puedo decir, es un autor estupendo, español, Juan Marcé. Muy bien, bestseller en España, todo el mundo en España, Juan Marcé. ¿Cuánto vendió esa librería en un mes en un shopping de Ramos Mejía? Ni uno. Entonces, esa ridiculez de creer que porque funciona en tu lugar, va a funcionar en el otro, solo perdés tiempo, plata, es como un despropósito. Sí, sí. Bueno, ahí hay una última, Tatiana Quiroga, sí, ya estamos cerrando. Te iba a pasar el tip de la otra pregunta, no, de la pregunta de esta chica que me parecía que te iba a interesar. Le iba a decir a Trini una última pregunta y después ya vamos a hacer el cierre porque estamos ya en 7:15. Trini, te pregunta una estudiante de la carrera de edición, que le hiciste ahí justo mención en tu presentación. Te pregunta lo siguiente: ¿qué sugerís para iniciar una agencia literaria que represente a autores? ¿Qué decís que hace falta? Dice, en la facu no nos enseñan eso. Bueno, en la facu no te lo enseñan, pero se puede, casi mirá, voy a armar un cursito de qué es una agencia literaria, porque la verdad que a ver, ¿qué hay que hacer? Saber lo que es una agencia literaria, lo primero. Es un intermediario entre el autor y el editor, que tiene una parte que hace un trabajo muy interesante de filtro, de selección de autores, ¿no? Pero la otra es más burocrática, que es la vigilancia de ese contrato de edición. Son los que más cuidan ese contrato, ¿no? Tienen esa parte más administrativa. Entonces, no lo quiero detenerme aquí, pero Argentina tenía 2 agencias literarias que murieron sus dueños y murieron las agencias. Suelen ser muy personales, llevadas adelante por personas con nombre y apellido. Las agencias se llaman como las personas en general, ¿no? Agencia Balcells, agencia Antonia Kerrigan. Una curaduría, ¿no? En el fondo, cuando el otro día hablamos con los chicos de autor. Es una representación del autor. El agente cobra del contrato un porcentaje, suele estar entre el 10 y 12%, de lo que el autor recibe del editor, tanto como anticipo de sus regalías, como luego de las liquidaciones anuales o semestrales de regalías. Eso es lo que recibe el agente. A cambio de eso, ayuda al autor, está de parte del autor. Hay que leerse algunos libros y biografías y uno se... La historia de Carmen Balcells. Ahí te están diciendo que a María que hagas, otra alumna de Juan dice, a María que hagas ese curso. El otro día vi una película de una agencia literaria, me acordé de vos, porque habíamos estado hablando. My Year with Salinger. Mi año con Salinger, la vi. Es muy real. Yo esa película la vi, yo he estado en oficinas parecidas. Sí. Hay un nicho acá, hay un nicho para hacer. Es muy buen negocio, chicos. Es muy buen negocio porque cobran antes y cobran seguro los agentes. Claro, sí. El editor no sabe si cobra. Acá hay un agente que se fue a Barcelona, es argentino, Willy Javelson, Guillermo Javelson. Argentino, está en Barcelona. Sí, que con su hija trabajan, sí, con claro, la hija de la mujer. Sí, bueno, sí, para mí es la hija, ya están como, bueno, sí. Sí. Y tiene en su representación a los autores argentinos más importantes del momento. Los representa Willy Javelson y está en Barcelona. ¿Por qué no está aquí? Puede estar aquí. Bueno, hoy puede estar en cualquier lado. Sí. Paga en dólares menos aquí, vende afuera en dólares, recibe los dólares aquí. A ver, chicos, ¿se puede? Sí, hay un nicho ahí. Necesitamos agentes, porque yo quiero, por ejemplo, abrir una rama de autores nacionales. No me da el tiempo de ir a leer todo lo que tengo que leer, 1 más 1 más 1. Y si hay alguien que me ayuda a leer con el criterio de un editor, con ese rigor, ¿qué más quiero? Y que después se ocupa de hablar con el autor. Hay una parte difícil de decir, pero es cierto, que la relación cuando es directa tiene a veces conflictos. Un autor sentado frente a un editor está desnudo y está vulnerable. Si en lugar de él se sienta su representante,
negocia duramente con el editor. El autor a lo mejor no sabe ni negociar por él mismo. Le pasa a todos los artistas. ¿Por qué tienen representantes? Luego, en el mundo del libro, estos representantes son muy necesarios. Sí, también valorar ese trabajo intermedio, ¿no? Que a veces cuesta. Sí, sí. Bueno, se valora en la medida en que ese trabajo intermedio, a ver, está estandarizado el pago ese. Sí, pero no digo, tan... valorar, hoy cada día hay más una noción de directo, ¿viste? Lo hago por mí mismo, que también todas las redes y todo eso te da esas que se puede, pero después hay que tener como esa pasta, lo dijiste, ¿no? De saber negociar, de saber dedicarle el tiempo, ¿no? Yo trabajo más Sí, de con llevarlo, artistas el trato plásticos muy en general. personal también, sí. De exponerte a vender lo que vos hiciste, qué sé yo, nada. Es una Me parece. exposición muy difícil, muy difícil. A veces funciona muy bien y editor y autor se hacen amigos y todo, ¿no? Pero hay un punto en que eso a veces corre peligro, porque el autor, una vez un amigo me explicó, y tiene toda la razón, para el autor su libro es su hijo. Lo mismo que para una madre no le puedes criticar a su hijo. Para el editor, el libro del autor es uno al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro. Y si no cierro con vos, cierro con el de al lado. A ver, es verdad. Entonces, están llamados a no entenderse esas dos partes. En cambio, cuando hay una gente, se alivia. Se alivia, sí. Se alivia todo esto. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, sí, muchas gracias Trini, muchas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron. Ya Trini hizo los anuncios de los próximos encuentros, pero bueno, les recuerdo igual a todos y a todas, el próximo 28 de octubre, el próximo jueves 28 de octubre, lo vamos a recibir a Daniel Benchimol para conversar sobre todo lo que tiene que ver con marketing digital, y el último encuentro, que también los invitamos que no se lo pierdan, van a estar Eliana Silvering y Hernán Levy, quienes dirigen el proyecto de Soy Autor, que es un proyecto súper interesante que tiene que ver justamente con esto que venimos hablando de la vinculación entre los autores y las editoriales, y ellos justamente proponen estrategias para acercar a esto que hablamos, a los editores y a los autores, así que también los invitamos a que no se lo pierdan. Bueno, muchísimas gracias Trini por habernos acercado. Espero que les haya proyecto. Sí, súper rico. interesado. Está mi mail, si alguno o alguna me quiere escribir, por supuesto, con mucho gusto. Muchas gracias. Aquí, a disposición. Gracias, Agus, y gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.